Tenemos nuevos rumores, vamos a hablar del estado de las películas de Star Wars. Hola a todos perdidos y perdidas en HOT, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca vídeo de rumores, toca vídeo en el que vamos a hablar de las películas de Star Wars, del futuro de las películas en general de la saga. Vídeo en el que sí, vamos a comentar una serie de titulares que hemos tenido en los últimos días, en las últimas horas incluso, y lo voy a mezclar además con algo de opinión personal o de reflexión al respecto, que creo que os puede resultar también interesante. Creo que va a quedar un vídeo muy completito, así que vamos al lío. Good. A ver, antes de meternos a comentar los rumores, vamos a hablar de lo que sabemos ya a ciencia cierta, lo que está más que confirmado. Y es que, sí, la primera película que vamos a tener es la película de The Mandalorian y Grogu, que yo aún no tengo todas conmigo de que se vaya a estrenar en mayo de 2026. La posibilidad de que se adelante existe, y ya son varios insiders los que han dicho que la fecha no está escrita en piedra, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ya lo hemos comentado aquí en el canal en más de una ocasión. En cuanto a esta película, pues es una película que al fin y al cabo es obvia que vayan a hacer, ¿no? Es una película que es un win-win para el estudio y para el fandom. Es una película que se va a basar en la historia de un personaje que ha sido el más exitoso o dos personajes, ¿no? Que han sido los más exitosos de todo lo que ha hecho, creo, Star Wars desde que volvieron a hacer películas ya en la era Disney, ¿no? Como son Din Djarin y Grogu. Y encima es una película que puede traer muchísimos de los personajes de la trilogía original, que puede tirar de nostalgia, que puede jugar con muchos de los elementos que hemos tenido en las series y películas que han funcionado estos años. Digamos que es lo fácil, es lo sencillo. Va a ser una especie del No Way Home de Star Wars, ¿no? No Way Home, la película de Spider-Man, la última que ha habido, pues sabéis, fue una película que tiró de nostalgia a tope, trajo a los tres Spider-Man más conocidos de la saga y fue un absoluto éxito comercial. ¿Es lo mejor a nivel creativo, etcétera? Seguramente no. Esta película pues será algo sencillito. Es verdad que ojalá mezclen todo este tema de la nostalgia y de tirar de lo que funciona con pues algo que también nos enganche a nivel de historia, etcétera, y ya pues digamos que haces la película perfecta. Una película que al estudio le puede reportar 1.500 millones de dólares y que a nosotros nos puede reportar pues muchísima felicidad y una gran historia. Estupendo. Vale, compramos, seguimos. Después, en los últimos días hemos tenido noticias sobre algunos de los otros proyectos. En concreto, el de Taika Waititi, que para sorpresa de absolutamente nadie, en principio está en pausa indefinida, que es una manera bonita de decir, esto 99% seguro no se va a hacer, y si se hace, va a ser dentro de muchísimo tiempo. Por otro lado, la película de Lando, yo diría que está en un estado similar, o al menos está en un estado de... Oye, a eso también le queda mucho, si va a llegar, queda mucho. La película de James Mangold, mismo caso, puede que se haga, no digo que no, puede que se esté trabajando el guión, pero estamos hablando de una película que como pronto llegaría en diciembre de 2027. Tranquilidad, ya hablaremos de eso cuando llegue el momento, y sí hay que hablar de eso. Y por último, tenemos la película de Shawn Levy. La película de Shawn Levy no sabemos cuándo puede llegar, no sabemos la temática, no sabemos nada por ahora. Sabemos que está trabajando ya en un guión. Podría ser, si se alinean los astros, que sea la película de diciembre de 2026. Ahora hablamos de ese tema. Pero yo diría que también, como muy pronto, puede ser la película de diciembre de 2027. Por tanto, película de la que ya hablaremos cuando haya más novedades. ¿Qué película nos queda entonces? La película de Rey. Vamos a hablar de esa película porque tenemos novedades. En primer lugar os traigo 3 titulares diferentes sobre esa película y después os voy a dar un poco mi opinión o lo que creo que puede pasar al respecto de esa película. El primer titular. Daisy Ridley ha hablado recientemente una vez más, ya ha hecho no sé cuántas entrevistas diciendo prácticamente lo mismo desde hace un año y pico, y ha dicho, por un lado, que no se sintió forzada a volver a interpretar al personaje cuando lo haga, es decir, a ella le gustó la historia que se planteaba para el guión o la historia que se plantea para esa película. El guión no está terminado, pero ya sabéis, hay una historia que ha sido trabajada por Lucasfilm y ella está contenta con eso, por eso aceptó, porque realmente de forma genuina le pareció una buena historia y le pareció que merecía la pena volver.
Vale, eso es un primer titular. Segundo titular, esto viene de John Roca. Ya sabéis, uno de los insiders que ha trabajado como periodista. No es que sea el más fiable de todos los insiders, pero es alguien a tener en cuenta. Que dice lo siguiente: Kathleen Kennedy realmente ha presionado mucho para que se haga la película de Rey detrás de escena, es decir, con Lucasfilm. Roca dice que el guionista Steven Knight está harto después de haber quedado sepultado en 1 millón de notas de estudios y que está pensando en irse. Es la segunda persona asociada a este proyecto que dice algo similar. La primera fue la propia directora asociada, que es Obaid Chinoy, que ya dijo que, oye, este proyecto nada más que está teniendo revisiones y revisiones continuas y no conseguimos un guión que termine de cuajar, ¿no? O una idea que termine de cuajar en ese sentido. ¿Por qué? Yo entiendo que aquí hay mucho miedo. Aquí empiezo también a dar un poco mi opinión. Y es que después de las críticas que tuvo la trilogía secuela, entiendo que si hacen algo con Rey tiene que ser algo que funcione a muchos niveles y que funcione para una gran cantidad del fandom. Y sobre todo, que funcione a nivel comercial, es decir, que crítica y taquilla funcionen. Eso es un problema. Eso es un problema porque esta película obviamente nace con un hándicap y es que tiene muchos detractores, muchísimos. Entonces, ¿cómo se puede conseguir eso? Obviamente tienes que tener una historia que vaya a convencer, que vaya a sepultar las críticas. Eso no es fácil. No es fácil hacer una grandísima película que, digamos, contrarreste toda la negatividad que trae de por sí el proyecto. Por tanto, entiendo que, por un lado, Lucasfilm quiera hacer un guión lo suficientemente bueno. Por otro lado, dos cosas. No sé si Steven Knight es el indicado ahora mismo para hacer ese guión. ¿Por qué? Porque es una persona que está muy centrada en lo que está terminando de hacer con Peaky Blinders, por un lado. Y por otro lado, no sé si lo ideal es estrenar ese proyecto lo antes posible. Ahora hablo de ese tema. Pero primero vamos a comentar el último titular, que es un titular que viene ya hace tiempo. No sé si lo comenté aquí en el canal, pero creo que es muy interesante. Es de Making Star Wars, que dijo a principios de año que Kathleen Kennedy presionó para que se hiciera la película de Rey como próxima película, pero Bob Iger y Jon Favreau la rechazaron. Aquí lo primero creo que habría que puntualizar que si alguien tiene la potestad para hacer esto es Bob Iger. Otra cosa es que Jon Favreau, que está por debajo a nivel jerárquico de Kathleen Kennedy, sí que se alineara en este sentido con Bob Iger y que pensara, como yo creo que es lógico también, vamos a hacer primero una película que vaya a funcionar. Que sepamos que tiene una posibilidad muy alta de que funcione en taquilla y en crítica. Y esa es de Mandalorian y Grogu. Esa película va a funcionar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene detrás un personaje que ha funcionado muy bien, la gente lo quiere ver en cine, encima puede traer una historia, como os digo, con muchos cameos, con mucha nostalgia, que traiga, lo he hablado recientemente en un vídeo, pues al trío original, o al menos a parte de los personajes originales de la trilogía original, para la redundancia, pues que traiga Luke, que traiga Leia, no sé si consiguieran traer también a Han Solo, que traiga a Chewbacca, que cuente una historia interesante, que veamos buena historia con los remanentes imperiales, con Din Djarin, con Grogu, con los personajes que hemos tenido ya también en el Mandoverse, que ha sido lo más exitoso que ha hecho Lucasfilm recientemente, que traigan a Bo-Katan, que traigan a Boba Fett, que traigan a todos estos personajes, que hagan una película que sea un festival de fuegos artificiales. ¿Es la mejor película? ¿Va a ser el guión de nuestras vidas? No, ni mucho menos, no hace falta. Lo que hace falta es traer una película que convenza al fandom, que sea un éxito en taquilla y en crítica. Es sencillo. ¿Por qué? Porque tienes todos los ingredientes para hacerlo sencillo. Y además está demostrado que Favreau puede escribir una historia sencilla, bien estructurada, sin grandes alardes, pero que funcione muy bien. Lo ha hecho ya en muchas ocasiones. Entonces, eso es lo más lógico. Eso es lo que el estudio tiene que buscar. Yo creo que la película de Rey puede llegar, sí, creo que puede llegar en algún punto y puede ser exitosa, pero no es el momento. No es el momento. Y esto es un poco también mi opinión, ya os lo he dicho en algún vídeo. Creo que es una película que, si se espera un poco, tendrá más posibilidades de ser exitosa. Si aprovechas un momento en el que Star Wars esté en un buen momento de salud,
Lo cual es muy difícil, ¿eh? Hoy en día ya sabemos cómo funciona todo el tema de redes sociales, las críticas negativas, etc. Hay mucha presión en todos estos proyectos, en todas las franquicias, pero si aprovechas un momento en el que se hayan hecho las cosas medianamente bien y hay una actitud positiva hacia la saga, puedes introducir esta historia. Como ha pasado con personajes e historias de las precuelas, que de repente, después de que hayan pasado muchos años, después de que haya habido una reivindicación incluso de esas historias, se ha llegado al punto de que algunos de esos personajes son los más queridos, o de los más queridos entre los fans de la saga. Entonces, creo que por un lado hay que esperar para conseguir eso. Por otro lado, hay que escribir un guión que esté a la altura. Y ahí es donde veo yo que no merece la pena correr con esa historia. Si no se consigue la historia suficientemente buena para atraer a Rey y traer una historia que convenza a una parte al menos del fandom, creo que no se debería hacer esa película hasta que ese objetivo se cumpla. No sé lo que habrá desarrollado Steven Knight, no sé por dónde irá esa historia, no sé lo que estaría pensando Open Chinoy, tampoco sé cuál era su enfoque, pero de un modo u otro, si no se llega a una película, a un guión que convenza, creo que lo mejor es esperar. Yo sigo pensando que la película de Rey va a llegar, pero tal vez lo mejor sería esperar un tiempo. Esperar un tiempo considerable, es decir, 3, 4, 5 años, y entonces darnos esa película. Creo que sería lo más inteligente. Está claro que en estos últimos meses están pasando muchas cosas en Lucasfilm, en Disney, etcétera, a nivel ya empresarial, no a nivel creativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que idear una nueva fórmula de negocio. Esto también responde a cuestiones que van mucho más allá. Hoy en día, pues el streaming está cambiando continuamente, ¿no? Estamos ante un nuevo paradigma en la forma de consumo de todo el audiovisual. Los cines vuelven después de unos años en los cuales no han tenido la repercusión que tuvieron antes de 2020, por ejemplo. Hay un regreso a los cines, está habiéndolo, pero a la vez está habiendo una apuesta muy grande por las plataformas. Al final, digamos que los estudios lo que han decidido es poner toda la carne al asador en todos los frentes. Ha habido un tiempo en el que han intentado centrarse en el tema de los canales de streaming, porque parecía que la sociedad, después de todo lo que ha pasado en los últimos años, estaba cerrándose más en las casas y buscando más ese tipo de consumo, pero se han dado cuenta de que pueden distribuir ese consumo en todas las formas posibles. Cine, plataformas de streaming, por supuesto videojuegos, etcétera, y todo lo que acompaña, el merchandising. Entonces, sigue habiendo, creo, una guerra interna entre todas estas compañías y estudios por encontrar un hueco estable, lo cual es muy difícil porque hay mucha competencia. Y si os fijáis, los 4 grandes estudios o las 4 grandes cadenas relacionadas con el audiovisual, ahora mismo Netflix, Warner, Disney y Amazon, están apostando muy fuerte por todas estas opciones. ¿Por qué? Porque quieren conseguir esa estabilidad que por ahora no está definida. No sé. Os dejo aquí esta reflexión, sé que se sale un poquito de lo que a lo mejor esperabais para el vídeo, pero creo que es interesante porque hay que tener en cuenta este detalle a la hora también de pensar en cómo están actuando, pues, por ejemplo, Lucasfilm y Disney a la hora de pensar en el futuro de la saga. ¿Cómo lo van a distribuir? ¿Por dónde van a tirar? ¿Van a hacer menos cantidad? ¿Van a intentar más calidad? ¿Van a intentar tocar todos los palos? Que parece que también va a ser el caso. Yo creo que al final es la decisión que han tomado por ahora. No sabemos si funcionará, pero al menos en los próximos 3-4 años pues veremos ese camino. Si después cambia, pues ya veremos. Con esto me despido de todos vosotros por ahora. Como siempre, un gran like si os gustó el vídeo. Recordad que podéis apoyar al canal consiguiendo mi primera novela, El aprendiz de escritor, que la tenéis disponible en Amazon. Os dejo enlaces en la descripción. Y como siempre, suscribiros al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Estad atentos a Perdidos.